están listos para escuchar la palabra de Dios? Amén, tarde de Santa Cena. Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Ezequiel, ¿sí? ¿Alguien nos visita por primera vez hoy aquí en la iglesia? Hoy se preguntó, pero quizá usted recién se está integrando, recién está llegando. ¿Somos todos de la casa? ¿Sí? Muy bien, si nadie nos visita por primera vez, entonces vamos a compartir la palabra de Dios. Amén. El libro de Ezequiel, capítulo 37. ¿Lo tiene? Cuando usted ya lo tiene, me dice amén, ¿sí? Qué bueno que pudiste llegar hoy a la iglesia. Qué bueno que hoy hayas venido a buscar toda la bendición de Dios, porque Dios quiere bendecirte. Amén. ¿Lo tiene o no? ¿Sí? ¿Lo leemos juntos? Ezequiel 37. Vamos a leer del 1. Vamos a leer el capítulo completo hasta el 14. Amén. Y vamos a hablar un poquito de eso y le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas y haga lo que Él quiera hacer con cada uno de nosotros. Amén. Dice así. El título de mi Biblia dice El Valle de los Huesos Secos. ¿Dice eso tu Biblia o no? ¿Sí? ¿Dice así o no? Dice así, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran ¿cuántos? Muchísimos. Sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. ¿Sobre la faz de qué dice? ¿Sobre la faz de qué dice? ¿Sobre la faz de qué? Es muy importante que podamos visualizar eso para entrar en la situación que Ezequiel estaba viviendo. ¿Sobre la faz de qué? Y si dice el campo, ¿qué se está imaginando usted como yo? Un predio gigante, porque dice que eran muchísimos, ¿sí? Un descampado, dijo alguien por ahí, ¿o no? Un descampado, yo ya me empiezo a imaginar, ¿usted se empieza a imaginar o no? De esa manera usted tiene que leer la palabra de Dios. Un predio grande, un descampado, porque dice que había muchísimos, muchísimos, ¿sí? El 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar en espíritu en vosotros. ¿Y qué va a pasar? Dice, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, ¿y qué va a pasar? Y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, decía Ezequiel, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí, ¿qué más hubo? Dice, un temblor, y los huesos que empezaron a pasar, dice, se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió. ¿Se imagina esa situación o no? Yo ya me salgo a disparar. Después le voy a contar un episodio de esta mañana que usted ni se enteró, pero yo ya me salgo a disparar cuando empiezo que la carne, los huesos se empiezan a unir todo. Yo quizás ya desaparecí de ese lugar. ¿Usted también o no? ¿En cuál me quedé? Porque me puse a pensar en eso. En el 8. Y miré, dice, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos. ¿Y qué le dijo? Sopla. ¿Sabe qué se va a hacer el pasaje central en esta tarde? Y le dijo, y sopla,
sopla sobre estos muertos. ¿Y qué va a pasar? Y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. ¿Cuánto dice que eran? Un ejército grande en extremo. ¿Qué dice que eran? Un ejército grande en extremo. Me dijo luego, el 11 voy ahora: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo, ¿cuánto dice? Destruidos. Por tanto, profetiza y diles. Una vez que ellos ya habían estado formados, ya estaba ese ejército, dice que ellos decían de esa manera. Entonces le dijo: por lo tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y el 14 dice así: y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Y qué va a pasar? Dice: y vivirán. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Qué espectáculo impresionante estaba viviendo Ezequiel. ¿Qué piensa usted? Qué espectáculo impresionante. ¿A usted que le gusta mirar películas de terror o no? ¿Vio todos esos muertos vivientes así? ¿Usted se imagina eso o no? ¿Sí? ¿Vio o no? ¿A usted que le gusta mirar las películas de terror de los muertos, todo eso que estaba ensangrentado, que de repente están muertos y de repente vuelvan a la vida? ¿Usted se imagina la situación o no? Yo me imagino la cara de Ezequiel ahí ante semejante situación, ante semejante realidad. Pero Dios me hablaba de algo muy especial cuando me hacía mirar este pasaje bíblico. Me hacía ver el contexto donde él estaba. Y me hablaba del campo, me hablaba del predio, me hablaba de la cantidad de huesos que había en ese lugar. Y yo podía ver la batalla que había sucedido en ese lugar. Porque para que haya huesos en un descampado, tendría que haber sucedido ¿qué? Una guerra, ¿o no? ¿Usted vio todas las noticias ahora de Ucrania o no? ¿Sí? Rusia, Ucrania. ¿Y ven la televisión que hay o no? ¿Ve los restos que quedan? ¿Ve las ciudades destruidas? ¿Ve la televisión? A ver, levánteme la mano si estoy hablando en chino o no. Algunos no ven, che. Miren un poco la televisión o no, ¿sí? ¿Se ve toda la ciudad destruida o no? Se ve la ciudad destruida totalmente, los edificios destruidos, la gente que se murió. Y en una de estas semanas que el pastor estaba mirando ahí esa información, yo de repente llegué ahí y comencé a escuchar. Y dice que un comandante de la guerra en Ucrania, dice que vino de repente y vio que los tanques de guerra que ellos tenían para defenderse, dice que los habían destruido. Alguien se los bombardeó, no sé qué pasó, y se destruyeron. Se quedaron sin tanque de guerra o sin armas. ¿Y sabe qué hizo el comandante? Se quitó la vida. La noticia decía que el comandante en guerra, al ver que los tanques estaban destruidos, él decidió quitarse la vida. Y cuando yo miraba esta situación, yo inmediatamente pensé en una guerra. Porque la guerra deja restos. Siempre en la guerra hay alguien que gana y hay alguien que pierde. Evidentemente los huesos que veía Ezequiel en esa batalla, en esa guerra, eran los restos de la gente que había perdido.
En esa guerra lo que Ezequiel estaba viendo era el resto de los huesos de las personas que habían perdido esa batalla. Quizás se rindieron, quizás no dieron abasto, quizás colapsaron. Quizás el enemigo era tan fuerte que no tuvieron las fuerzas y quedaron en ese campo de batalla. ¿Sabes de qué me hablaba Dios? De la guerra. De la guerra que todos los días vos y yo tenemos que vivir. De la guerra que todos los días nosotros enfrentamos. De los problemas económicos. De las guerras que el enemigo te trae todos los días a tu vida, tus debilidades. De las guerras que todos los días tenemos que enfrentar, el mal carácter, la duda. De la guerra que todos los días tenés que enfrentar, el decidir por Cristo cada día. Dios me hablaba que a diario nosotros vivimos guerras espirituales. Y que muchas veces en esas guerras somos derrotados. Y que muchas veces en esas guerras somos derribados. Y que muchas veces bajamos los brazos. Y que muchas veces aún así, en algunas guerras, somos vencidos. Que dejamos de orar. Dejamos de confiar en su palabra. Dejamos de ir a la célula. Dejamos de mirar con fe. Y muchas veces, hasta como el comandante ese de Ucrania, muchas veces nosotros mismos nos hacemos a un costado. Porque la situación es tan difícil que ya no soportamos. Dejamos de ir a la célula, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de creer, dejamos de hablarle de Jesús a los demás. Comenzamos a dejar que el enemigo que haga venza sobre cada uno de nosotros. Y no nos damos cuenta. Y hay áreas de nuestra vida que comienzan a secarse. Hay áreas en nuestras vidas que comienzan a morirse. Y como el comandante de Ucrania, nosotros mismos muchas veces decidimos no tener vida. Preferimos no orar. Y porque estoy desanimado, ¿qué voy a orar? ¿Viste o no? Y porque estoy desanimado, ¿qué voy a leer la Biblia? Y si no tengo ni para comer, ¿qué le voy a hablar de Jesús a alguien? Y si esta enfermedad que estoy viviendo no me deja, no se soluciona, ¿cómo voy a creer? ¿O a quién le voy a decir que Jesús sana si yo sigo enfermo? ¿A quién le voy a hablar de que Jesús prospera si en mi casa hay necesidad? Muchas veces nosotros mismos decidimos ¿qué cosa? Quitarnos la vida. Y no nos damos cuenta. Y hay áreas en nuestra vida que comienzan a secarse. Y hay valles que están secos. Por eso hay bendiciones que no alcanzamos. Por eso Dios tiene bendiciones para tu vida, pero no llegan. Porque nosotros mismos la anulamos. Nosotros mismos tomamos la decisión de quitarnos la vida. Porque parece que ese problema que estamos viviendo nunca más se va a solucionar. Pero ahí venía Dios a la vida de Ezequiel cuando estaba en ese lugar. Ahí viene Dios en esta tarde, quizás estás en ese lugar. ¿Cuál sería tu valle en esta tarde? ¿Cuál es tu valle? La tristeza, el desánimo, los conflictos en tu familia, alguna debilidad que tengas. ¿Cuál sería tu valle? ¿Cuáles serían aquellas situaciones que crees que nunca vas a salir de ahí y que ya se fueron secando en tu vida? Y dice que ahí estaba Ezequiel mirando semejante panorama. Si ahí donde estás yo te digo, ¿cuál es tu condición? Y vos te comenzás a mirar. ¿Qué será que comenzarás a ver en tu vida? ¿Cuál
¿Cuáles serán las áreas que están secas hoy? ¿Cuáles serán las áreas que quizás dejaste morir y que necesitas que Dios la resucite en esta tarde? Y dice que ante semejante panorama estaba ahí Ezequiel mirando su realidad, como vos en esta tarde estás mirando tu realidad, estás descubriendo tu realidad. Dice que vino Dios y le dijo, comenzá a hablar, porque algo va a suceder. Si vos comenzás a mirar como yo miro, algo sobrenatural comenzará a suceder en tu vida. Y él le decía, comenzá a profetizar, comenzá a declarar. Y dice que él comenzó a declarar, comenzó a profetizar y algo se comenzó a mover en el mundo espiritual. Y dice que esos huesos que estaban ahí comenzaron a formarse y se formaron, ¿qué cosa dice? Se formó un cuerpo humano, ¿se entiende o no? Se formó el cuerpo humano así como usted lo ve, se formó el cuerpo humano. Pero dice que le faltaba ¿qué cosa? A ver, dice que le faltaba el espíritu. Entonces, el 9, Dios le dijo así, y me dijo, acompáñeme con el 9, y le dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y yo le dije al Señor, yo quiero pedirte algo especial en esta tarde. Que tu Espíritu Santo pueda soplar sobre mi vida. Y yo le dije, Señor, que tu Espíritu Santo pueda soplar sobre la iglesia. Para que cualquier área que alguno de ellos, Señor, creen que ya murió, vuelva a vivir, Señor. Para que cualquier área que ellos habían tenido una derrota, ellos habían peleado la batalla, ellos se habían enfrentado al diablo, a los demonios, a sus debilidades, ellos se habían enfrentado a esa situación difícil y aparentemente perdieron, aparentemente fueron derrotados, aparentemente el diablo había ganado en su familia, aparentemente el diablo había ganado en su economía, aparentemente el diablo había ganado sus hijos, aparentemente el diablo había ganado su vida espiritual. Ellos hoy puedan ver que Dios sopla sobre su vida y viene el Espíritu de Dios y cada uno de ellos van a ver que ya no están muertos, que algo nuevo comienza a suceder. Yo no sé cuáles son las áreas, iglesia, pero qué importante que puedas entender. Si el Espíritu Santo viene sobre tu vida, algo va a comenzar a pasar. Si el Espíritu Santo viene sobre tu vida, algo va a suceder. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, cuando sopla sobre nuestra vida es transformada. Dice que vino el soplo de Dios sobre ellos. ¿Qué vino? Vino el soplo de Dios sobre ellos. Y ellos se convirtieron ¿en qué? En un ejército poderoso que volvieron a conquistar todo lo que habían perdido. Quizás en este tiempo perdiste cosas, pero el soplo de Dios en esta tarde vendrá sobre tu vida y volverás a conquistar, volverás a salir a la batalla, volverás a enfrentar esos momentos difíciles. Y quiero decirte que con el soplo de Dios tendrás victoria. Con el soplo de Dios vencerás. Con el Espíritu Santo a tu lado vencerás. Porque quizás en este tiempo habías tomado decisiones equivocadas. Quizás en este tiempo habías actuado quizás con tus propias decisiones. Quizás dijiste, Dios, voy a hacer esto, pero no era la voluntad de Dios que lo hagas. Dijiste, Dios, voy a hacer esto, pero no era la voluntad de Dios que lo hagas. ¿Y eso qué te trajo? Muerte. Quisiste pelear la batalla solo. Quisiste pelear la batalla sola. Pero a partir de ahora, el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida. El soplo de Dios vendrá sobre tu vida. Y te levantarás como un gran ejército a conquistar todo aquello que parecía que habías perdido. Y el pueblo de Dios
Hubo tiempos donde, mirando la batalla perdida, hubo tiempos donde el pueblo de Dios se había alejado de Dios. Y cuenta la Biblia en Números 11, si usted lo quiere buscar o lo anota y después lo busca en su casa. Cuenta la Biblia que el pueblo de Dios había salido de Egipto. El título dice nada más, yo se lo voy a leer. Jehová envía codornices. Dice que el pueblo de Dios había salido de Egipto y que ellos querían comer carne. Y como no había carne, porque estaban en el desierto, entonces dice que se comenzaron a quejar. Y se quejaban, y se quejaban, y se quejaban. Y dice que la queja llegó a los oídos de Dios, pero también dice que su líder escuchó la queja. Dice que también Moisés escuchó esa queja. Y ante esa situación, dice que Dios tomó una decisión, 2 decisiones importantes. Una de las primeras decisiones que Dios tomó, dice que le dijo a Moisés: agarrá un grupo de personas que tenés cerca, tráelos, porque yo quiero hacer algo especial, le dijo. Yo quiero poner de tu espíritu en el espíritu de ellos. Yo quiero soplar del espíritu de Dios que está en vos, quiero soplar a cada uno de ellos. Y dice también, eso está en el verso 17, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y en el 31, Dios le dijo: yo también te voy a dar la respuesta, para que vos no estés aconsejando solo al pueblo. Le dijo así, el 31 dice así: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Dios me decía que cuando vos y yo entendamos que necesitamos el soplo de Dios en nuestra vida para que nuestra vida sea transformada, eso no solamente va a quedar en nosotros, me decía Dios. Me decía Dios que vos puedas imaginar, que vos puedas pensar quiénes son aquellas personas que hoy le cuestan entender la voluntad de Dios. ¿Quiénes son aquellas personas que hoy no están entendiendo? Quizás en tu casa, quizás en tu familia hay seres queridos, quizás tus compañeros de trabajo, quizás, no sé, tus vecinos, no están entendiendo del amor de Dios. No están entendiendo lo difícil que es todos los días mantenerse como cristiano o no. Y se burlan quizás de vos y se ríen de vos. Y Dios me decía que si vos crees, cuando venga el soplo de Dios en esta tarde sobre tu vida, cuando participemos de la Santa Cena, no solamente vos vas a ser lleno del Espíritu Santo, sino que el soplo de Dios va a contagiar a esas personas. Dios va a hacer algo sobrenatural y Dios va a declarar que las personas que se acerquen a vos, las personas que hablen con vos, las personas que vos les comiences a hablar del amor de Dios, ellos también van a ser envueltos del mismo espíritu que Dios había puesto en él en ese tiempo. Dios me decía, la bendición de Dios no es solamente para vos, la bendición que yo quiero darte, el soplo del Espíritu Santo, quiero que sea para la gente que está cerca tuyo, quiero que sea para la gente que te rodea, quiero que sea para la gente que vos amás, porque quiero que ellos vean como vos ves, porque quiero que ellos sientan como vos sentís, porque quiero que ellos entiendan que yo los amo como vos entendés que yo te amo. Pero es necesario que vos comprendas el soplo de Dios, que vos comprendas que cuando el Espíritu Santo está en tu vida, ya no sos la misma persona.
Que cuando el Espíritu Santo está en tu vida, algo tiene que pasar. Ya hay que dejar la queja, hay que dejar la murmuración, hay que dejar las malas costumbres, hay que dejar las malas palabras. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, ya no podemos ser los mismos. ¿Pero por qué, pastora, entonces a veces no hay transformación? Porque quizás el soplo de Dios todavía no está en tu vida. Porque cuando el soplo de Dios viene a tu vida, algo nuevo sucede. Y dice que se quejaban los israelitas, se quejaban, miraban lo que hacía Moisés. ¿Viste que a veces te pasa? ¿Vos sos líder o sos discípulo? Entonces mirás lo que hace tu líder y le criticás. Ah, no, eso es en otra iglesia. Porque hoy es tarde de Santa Cena, ¿sabía o no? De ponernos a cuentas con Dios. O a veces sos líder, porque sabes que Moisés también se quejó, dijo, este pueblo que me diste, Señor. Después usted lea ahí números 11. Esta gente que me diste la tengo que aguantar, siempre dudan. Quizás sos líder y estás mirando con queja a tu discípulo. Dice que cuando vino el soplo de Dios al pueblo, dice que se llenó de codornices el lugar. ¿Sabes qué me dice Dios? Vino la prosperidad de Dios sobre el pueblo. Yo no sé lo que estás esperando, pero cuando viene el soplo de Dios hay transformación. Cuando viene el soplo de Dios, el pecado se tiene que ir, la queja se tiene que ir, el vivir mal se tiene que ir. Pero también me dijo Dios que cuando viene el soplo, la gente que está a tu alrededor tiene que ser contagiada de ese soplo. La gente que está a tu lado tiene que mirar como vos miras, vos le tenés que contagiar. Pero también me dijo Dios que cuando viene el soplo del Espíritu Santo, viene prosperidad para aquellos que lo creen. Yo no sé si vos estás entendiendo o no, pero yo le dije, Señor, qué poderosa es tu presencia. Qué poderoso es el soplo del Espíritu Santo. Y yo le decía, ¿cuántos de los que estamos aquí en esta tarde quizás necesitamos que nos envuelvas con tu soplo? Que nos envuelvas con tu Espíritu Santo, para que podamos mirar como vos mirás, Señor. Para que podamos entender de tu amor, para que podamos entender de tu prosperidad, para que te podamos entender de tu bienestar, para que podamos entender de que tú nos llamaste para poder bendecir a otras personas, no solamente para que me quede a mí la bendición, sino que hay otras personas allá afuera que yo le puedo contagiar tu poder, que yo le puedo contagiar tu amor, Señor. Y yo cuando preparaba este mensaje le decía, Señor, yo quiero que la iglesia se llene de tu sombra. Yo quiero que la iglesia se llene de tu presencia, Padre. Que haya un despertar espiritual, que haya ruidos, que haya un ejército levantándose, que haya un ejército que salga a conquistar lo que había perdido, que haya un ejército que no se conforme con la pobreza, que haya un ejército que no se conforme con la familia destruida, que haya un ejército que no se conforme con la enfermedad en su cuerpo, que haya un ejército que no se conforme con una vida espiritual mediocre, que haya un ejército que no se conforme con el pecado, con la debilidad, que haya un ejército que se levante, pero no a luchar por él mismo, también se levante a luchar por aquellos que están allá afuera y que están perdidos, que te necesitan, que me necesitan. Yo le decía, Señor, que se levante un ejército como en este tiempo de Ezequiel, que si alguien estaba seco en gran manera, que comience a despertarse. Y el que se despierte, le decía yo, que pueda vencer el egoísmo de pensar solamente en él, solamente en ella, lo que a ella le pasa, lo que ella necesita, lo que él necesita, y que ella no mire solamente su necesidad, sino que comience a mirar que si Dios sopló en su vida, es porque el mismo soplo de Dios
quiere poner en la gente que está a su lado. A veces no entendemos el soplo de Dios. Por eso no lo podemos compartir con los demás. Qué bueno que en esta tarde vos y yo digamos: Señor, hoy quiero que soples en mí. ¿Habrá alguien que quiera que el soplo de Dios venga sobre su vida? Yo quiero orar un ratito antes de pasar a la Santa Cena. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Y yo le dije: Señor, yo quiero que este mes de abril algo suceda en mi vida. Yo no quiero hacer la misma, Señor. Yo quiero que este mes de abril la iglesia ya no sea la misma, Señor. Yo quiero que venga el soplo de tu Espíritu Santo y pueda traer aliento de vida para aquellos que están muertos espiritualmente, Padre. Para aquellos que ya no ven la salida. Para aquellos que están desesperados. Para aquellos que están confundidos, Padre. Para aquellos que hoy creen que no hay solución para el problema. Para aquellos que ya dejaron de mirarte a ti, Señor, y comenzaron a mirar otras cosas, Padre. En vez de ofrendar, en vez de diezmar, Señor, comenzaron a mirar los préstamos, comenzaron a mirar familiares para pedirle prestado. Para aquellos, Señor, que hoy comenzaron a mirar, confiar en su familia y se comenzaron a alejar de ti, Señor. Yo quiero que tu soplo hoy, Señor, cambie la historia de nuestras vidas. Y quiero que hoy se levante un ejército a poder conquistar aquellas áreas que pensaste que el diablo te había robado. Quizás pensabas que tu esposo ya no iba a cambiar, que tu esposa ya no iba a cambiar. Quizás pensabas que tu hijo ya no iba a salir de la droga. Quizás estabas pensando que ya no ibas a vencer el alcohol, el cigarrillo, la droga, el mal carácter. Quizás pensabas que ya te ibas a quedar solo, sola. Quizás pensabas que no ibas a salir nunca de la depresión. Yo no sé cuáles fueron las áreas que se fueron secando en tu vida. Y no te dabas cuenta, pero estaban muertas. Y creías que no ibas a volver a resucitar. Que quizás tu economía no iba a cambiar, que el negocio nunca más iba a funcionar, que no ibas a tener dinero para pagar, que siempre vas a alquilar. Y ahí venía la queja, ahí venía la queja, ahí venía la queja, ahí venía la murmuración, ahí venía la duda. Y ya no le hablabas a nadie de Dios, y ya no compartías con tus compañeros de trabajo, con tu vecino, el amor de Dios como antes. Y ya no orabas. Ya eras como ese valle de huesos secos que estaba ahí acostumbrado. Ya no te levantabas a orar en la mañana, ya no leías tu Biblia. O lo leías religiosamente. Ya venías a las reuniones porque quizás tenías que estar, pero te ibas de la manera que viniste. Porque te habías convertido en un valle de huesos secos. Porque quizás peleaste la batalla, pero te ganó el enemigo. Porque quizás diste pelea, pero fuiste derrotado en algunas áreas. Pero quiero decirte que el soplo de Dios está en esta tarde. Quiero decirte que el Espíritu Santo está en esta tarde, en este lugar. Y Él está buscando un ejército. El soplo de Dios está buscando un ejército que se levante a pelear por su bendición. El Espíritu Santo está buscando un ejército que se levante a buscar la bendición que Dios tiene para él, que Dios tiene para ella. El soplo de Dios está buscando un ejército que no se conforme, que no sea egoísta, que no solamente
miren su necesidad, sino que miren la necesidad también del otro. Dios está buscando un ejército, iglesia. Porque siempre hay un ejército que vence y otro que pierde. Cuando un ejército se enfrenta, está el que pierde y está el que gana. Y dice Dios, yo soy Jehová de los ejércitos. Yo nunca pierdo una batalla. Soy el dueño de todas las cosas. Pero habrá alguien que quiera ponerse de mi lado. Habrá alguien que quiera ponerse de mi lado. Dice Jesús. Si vos querés ponerte del lado de Jesús, yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. Yo te invito a que te pongas de pie. En el nombre de Jesús.